Buenas noches, eh, soy el doctor Edgar Fernando Caballero Arbulú, residente de segundo año de neurocirugía del Hospital Daniel Alcides Carrión. eh, y el día de hoy en telecapacitación abordaremos el tema de manejo de traumatismo encefalocraniano con el empleo de la mnemotecnia Ghost CAP. Esta mnemotecnia se elaboró en el artículo de la revista científica Clinical Care en el año 2020, ¿no? El objetivo de esta mnemotecnia es que todo personal de salud que atiende a pacientes neurocríticos eh, sepa manejar determinados puntos que puedan permitir que este paciente no desarrolle una lesión secundaria, ¿no? A consecuencia de la lesión primaria que se origina por el traumatismo. Todos estos parámetros, estos puntos que se deben evaluar gracias a esta mnemotecnia, tienen la facilidad de evaluarse al pie de la cama del paciente. Anteriormente había una mnemotecnia que hablaba sobre los cuidados que se tiene que tener a un paciente neurocrítico con las siglas FAST-HAC. F de feeding, de la alimentación que se debe tener al paciente, A de analgesia, S de sedación, T de prevención de tromboembolismo, G de la elevación de la cabeza a 30 grados, U de profilaxis de úlceras por presión y G de la glucosa control. Actualmente, bueno, con el uso del Ghost CAP, vamos a ver los siguientes puntos con esta mnemotecnia. La G de la glicemia, la H de la hemoglobina, la O del oxígeno, la S del sodio, la T de temperatura, C de confort, A de presión arterial y P de la presión de CO2. Entonces, viendo punto por punto, tenemos que la G viene a ser de glucosa, corresponde a la glucosa. Esta glucosa, sabemos que niveles muy bajos de glucosa generan peores outcomes en los pacientes y niveles muy altos generan alteración en el metabolismo celular. Por lo tanto, los valores que se tienen que mantener en un paciente neurocrítico son de 80 a 180 miligramos por decilitro de glucosa. La hemoglobina es uno de los principales factores para el transporte de oxígeno a través de la sangre y que llegue a las células del cuerpo. Si tenemos bajos niveles de hemoglobina, esto nos va a llevar a tener hipoxia tisular, lo cual va a generar peores outcomes, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, aún no hay definido cuál es el nivel, eh, digamos que el nivel establecido, el nivel en el que sí o sí se tiene que transfundir hemoglobina, se prefiere que se mantenga, se decida por transfundir paquetes globulares en pacientes que tienen hemoglobina menores a 9 o por último a 7 gramos por decilitro de control de hemoglobina. Al tener muy poco oxígeno va a generar hipoxia tisular, lo cual va a generar edema y va a generar muerte, ¿no? Muerte cerebral. Entonces, y niveles muy elevados de oxígeno, por el contrario, van a generar, son citotóxicos, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, los niveles adecuados para un paciente neurocrítico son de 94 a 97% de oxígeno. El S de sodio, el sodio, generalmente todo paciente con un traumatismo encefalocraniano va a tener tendencia a la hiponatremia, a tener cuadros de SIHAT, o por el contrario, puede tener falla renal y lo cual también puede llevarle a hiponatremia, ¿no? La hiponatremia está asociada a edema cerebral, lo cual va a generar peores outcomes. Por el contrario, los niveles de hipernatremia van a generar
bueno, se van a presentar en pacientes con diabetes insípida central o incluso en la terapia hiperosmolar que se usa para bajar el edema cerebral, ¿no? Por eso los niveles adecuados para de mantener en un paciente neurocrítico es el de sodio de 135 a 155 miliequivalentes por litro. La temperatura, a pesar de no tener un cuadro infeccioso o un paciente con un traumatismo encefalocraniano, puede tener niveles de temperatura de hipertermia, ¿no? Puede tener hipertermia. Y básicamente es por toda la cascada inflamatoria que puede tener el paciente, ¿no? Lo ideal es que tenga una temperatura menor a 38 grados centígrados. Luego pasamos a las siglas CAP, C de confort, que, bueno, se debe tratar de mantener el mayor confort al paciente, ¿no? Controlar la ansiedad, controlar el dolor, si tiene agitación y temblores, manejar esas agitaciones y temblores, administrar pseudoalergesia profunda en el caso incluso de que hayan estatus epilépticos refractarios, hipertensión endocraniana y temblores severos. Por otro lado, la A de presión arterial. La presión arterial es fundamental para mantener un flujo sanguíneo cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral eh, va a generar eh, una adecuada perfusión se va a llevar también a cabo gracias a una adecuada perfusión cerebral, por lo cual debemos tener una presión arterial media mayor a 80 y una presión de perfusión cerebral mayor a 60 milímetros de mercurio. Por último, la P de la presión arterial de CO2, tenemos, eh, tenemos que tener en claro que el CO2 es un vasodilatador cerebral. Eh, un cambio mínimo en un descenso de 1 milímetro de mercurio de la presión de CO2 va a estar asociada a un descenso del 4% del flujo sanguíneo cerebral. Entonces está bastante relacionado, ¿no? La caída del CO2. Por lo tanto, si tenemos un paciente que hiperventila, va a generar, va a barrer CO2, va a tener hipocapnia. Esto va a generar isquemia cerebral, ¿no? Porque va a haber vasoconstricción. Por el contrario, si tenemos hipercapnia, va a haber vasodilatación, va a llegar mayor tejido y va a llegar mayor flujo sanguíneo y va a generarse edema cerebral, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el GOSCAP? El GOSCAP nos va a ayudar a que de forma práctica, eh, de forma de forma rápida, tener en cuenta los puntos más importantes los cuales debemos tener en cuenta para manejar a un paciente en un área crítica, ¿no? En un paciente neurocrítico, para que como objetivo principal evitar la formación de una lesión secundaria, ¿no? Como consecuencia de la lesión inicial. Mm, Muchas gracias.